Esta es la segunda sesión del módulo de evaluación de sistemas de vigilancia en el curso avanzado. Este es más complementario del proceso que ustedes están leyendo en el libro de trabajo del participante, y el interés principal es tratar de profundizar en algunos tópicos esenciales del proceso de evaluación. Entonces, en el anterior video habíamos tratado de revisar los pasos 1 y 2 de la evaluación del sistema de vigilancia, que corresponde a las secciones 2 y 3 del libro de trabajo del participante. Ahora vamos a tratar de avanzar de las secciones 4 a 7, que son los pasos 3, 4, 5 y 6, para completar todo el ciclo de evaluación de programas. Entonces avancemos hacia el paso número 3. El paso o tarea número 3 es diseñar el enfoque de la evaluación. Diseñar el enfoque de la evaluación tiene que ver con saber cuál es el propósito específico de la evaluación, pararme en qué momento de la evaluación estoy. Estoy hablando de que este sistema de evaluación este sistema de vigilancia, perdón, está hasta ahora empezando, o estoy hablando de algo que está un poquito más adelantado, porque de eso depende cuál va a ser el interés del desarrollo de mi evaluación. Voy a identificar las partes interesadas que recibirán los hallazgos y las recomendaciones, y considerar cómo la información será utilizada. Eso es lo que hace parte de este enfoque de la evaluación. Eso me permitirá entonces especificar preguntas a ser respondidas por la evaluación. Entonces, en este caso, el enfoque de la evaluación me está hablando básicamente del propósito, el usuario y el uso que puede tener la información de la evaluación. Entonces, una vez establecidos ese propósito, uso y usuario, vamos a pasar a tratar de establecer preguntas que me permitan saber hacia dónde va la evaluación. O más que saber hacia dónde va la evaluación, qué se va a obtener de la evaluación. Y con eso pues yo puedo pasar a establecer unos estándares a considerar para la evaluación del desempeño del sistema. Entonces, esta es una evaluación de resultados, el ejemplo que estamos haciendo de la evaluación de un sistema de vigilancia. Lo que se quiere ver es básicamente qué impacto ha tenido la información. Entonces, pasamos al cuarto paso, que es obtener evidencia creíble, que es quizá donde más nos debemos detener. Evidencia creíble, estamos hablando de dos cosas básicamente. El primero es el nivel de utilidad. ¿Qué tan útil está haciendo el sistema? Es decir, ¿qué tanto valor le estamos dando? ¿Está sirviendo para algo? Y lo segundo es describir los atributos del sistema. Entonces, en el primero, que queremos determinar cuándo la vigilancia es útil si cumple con el objetivo que tiene el sistema. Entonces, yo podría definirlo o medirlo cuando detecta los eventos bajo vigilancia, cuando presenta estimaciones sobre la magnitud del evento, cuando detecta tendencias, cambios en la presentación, cuando contribuye a la prevención y el control de los eventos de interés, cuando promueve la investigación o cuando identifica mediciones de desempeño. Es decir, me muestra lo que tiene que mostrar, me presenta estimaciones de lo que está ocurriendo, la línea de base, me puede ver cambios, contribuye a la prevención y el control de los eventos. Esa información me va a servir para algo, o sea, está sirviendo para evitar que la gente se siga enfermando de estos problemas. Promueve la investigación, es decir, a partir de los datos de la vigilancia yo espero que se genere investigación. Si no se está generando investigación, estoy perdiendo el nexo completo en pensar que la vigilancia me va a resolver todas las necesidades de información, que de hecho está pasando mucho en nuestros países. Estamos pensando que a la vigilancia le podemos meter toda la información porque no somos capaces o no tenemos la capacidad de poderlo hacer a través de investigación. Y el sistema de vigilancia mira cómo se desempeñan los programas, porque como ya los dije, la vigilancia en sí es un proceso de evaluación. Entonces, para este caso, mire el caso particular de este informe sobre la vigilancia de lesiones en 13 municipios de Colombia. Entonces, ustedes ven, hay 4 municipios, ahí dice si se está detectando cambios. Miren que me está diciendo el total de homicidios en 3 años, y eso me permite determinar cómo es el panorama para cada uno de esos municipios. Y al lado aparece cuáles fueron las políticas que se dispararon a partir de esta información. O, por ejemplo, aquí me puede ver cómo es el cambio en el tiempo de los accidentes de tránsito letales en motocicleta y cuáles fueron las políticas que se desarrollaron en cada uno de esos puntos. Entonces, lo primero fue utilidad, lo segundo son los atributos del sistema. Los atributos del sistema son básicamente 9. Son la simplicidad, la flexibilidad, la calidad de los datos, la aceptabilidad, la sensibilidad, el valor predictivo positivo, la representatividad, la oportunidad y la estabilidad. Cuando hablamos de simplicidad es que en su estructura, tanto en su estructura como en su funcionamiento, sea lo más sencillo posible. Entre más complejo es, lo complejo es enemigo de lo bueno para el caso de un sistema de vigilancia. Entre más simple es, más información da. De hecho, cuando hacemos el análisis real de cuánta información es la que necesitábamos o cuánta es la que terminamos analizando, siempre nos damos cuenta que con unas cuantas variables podría ser
suficiente para un sistema de vigilancia, pero en la vida real muchas veces nos vamos más allá. Entonces, cuando hablamos de simplicidad podemos hablar de cualquiera de estos indicadores. La cantidad de datos que podemos estar produciendo para tener la información, y eso hace que sea lo menos simple que nosotros pudiéramos desear. Los métodos de recolección de datos que se utilizan, el método para el manejo de los datos, el método para analizar y divulgar los datos, la integración con otros sistemas de vigilancia de información, los pasos que se necesitan para procesar un informe, es decir, no es simple un sistema en el cual un epidemiólogo está dedicado al procedimiento y no dedicado al análisis. El flujo de los datos, cuál es el tiempo promedio entre los pasos y la transferencia de los datos. Si se dan cuenta, este en particular que sonaría más como una relación con oportunidad. Pues cuando miramos flexibilidad, de alguna manera entonces si hay una respuesta al sistema nuevas demandas. ¿Y quién analiza los datos? Si se analiza, si al analizar el diseño y el flujo del sistema, veremos que se pueden tener modificaciones o cursos alternativos cuando se cae el sistema. La capacidad para responder a las necesidades. De esos tres criterios, el criterio de utilidad y los atributos simplicidad y flexibilidad, para el caso del sistema de vigilancia que estamos tratando de evaluar, en utilidad la información permitió la acción. En simplicidad, las preguntas estandarizadas en un formato corto que permitía una fotografía del evento para aquellos que no participaban. Y la flexibilidad del sistema se adaptó a las necesidades municipales, regionales, subregionales y de frontera, que es como vemos en algunos países, cómo los departamentos deciden incluir algunos eventos de interés en salud. ¿Cómo puede evaluar la calidad de los datos? Lo puede evaluar de muchas formas. De hecho, en eso cada vez la epidemiología es como más, ha ganado más herramientas, pero sin embargo se ha quedado en eso. Entonces podemos identificar el porcentaje de respuestas no sabe o que están en blanco. Podemos comparar los datos registrados con los valores reales o determinar el data. La sensibilidad creo que es algo claro para todos, y es que la sensibilidad es el total de casos, la proporción de casos de la población bajo vigilancia que son detectados para el sistema. El gran problema aquí es poder detectar el N, o sea, el total de la población que está siendo afectada. La medición de la sensibilidad requeriría de la recolección o acceso a los datos para determinar la real frecuencia de la condición en la población bajo vigilancia y la validación de los datos recolectados por él. Para este ejemplo, no es el mismo ejemplo del que venimos desarrollando, yo podría tener los pacientes con lesiones registrados en un patrón de oro, que puede ser, por ejemplo, el certificado de defunción o de levantamiento del cadáver, y los pacientes registrados por el sistema de vigilancia. Entonces ustedes ven cómo hay de 28.000 casos que debió haber detectado el sistema de vigilancia de acuerdo a la prueba de oro, se detectaron 26.991, luego podría hablar de una sensibilidad del 95%. El valor predictivo positivo es de los casos, cuántos realmente eran casos, es decir, es la capacidad del sistema de vigilancia para confirmar los casos. Entonces hay que confirmar el número de casos reportados por el sistema y este valor predictivo positivo obviamente puede causar grandes costos en salud o estigmatización de las personas que resulten positivas, porque obviamente producen muchos falsos positivos. Entonces, si yo estoy en el mismo esquema el patrón de oro es, por ejemplo, el certificado de levantamiento del cadáver y el otro es el sistema de vigilancia, el valor predictivo positivo serían los 26.991 casos de los 27.482 casos que fueron confirmados gracias al patrón de oro. Este sería otro ejemplo de sensibilidad y especificidad. En este caso, estamos teniendo victimario identificado contra los juzgados, que sería la fuente de mayor credibilidad. No siempre en vigilancia no hablamos realmente de un patrón de oro, sino una fuente a la que le creamos más. Entonces, la sensibilidad podría ser aquellos que son identificados por ambos sistemas sobre los identificados por el patrón de oro. Y el valor predictivo positivo es de los identificados por el sistema, cuántos aparecían también en el patrón de oro, en este caso la fuente de mayor credibilidad, durar la aceptabilidad. La representatividad no es que me estén notificando todo el mundo, no, es que los casos de la población se parezcan a los casos de la vigilancia, asumiendo que la vigilancia siempre tiende a ser una muestra, muchas veces cercana a la realidad, pero la mayoría de las veces una muestra. Entonces yo podría tomar una muestra de la población para saber cuáles son los casos reales y contrastarla contra el sistema. En el caso de nuestro sistema de vigilancia, ni aceptabilidad ni representatividad. Oportunidades son los tiempos, es básicamente los tiempos entre cada paso del flujograma del sistema. Entonces examina la velocidad entre los pasos de un sistema de vigilancia en salud pública. Pero también puede tener que ver con la disponibilidad de la información en tiempo real para que los esfuerzos de control y prevención sean los más adecuados. Y finalmente la estabilidad, que es el último atributo, el último de los 9 atributos, que lo que mide es básicamente que el sistema no se caiga.
y eso tiene que ver mucho con el sistema desarrollado bajo medios computarizados. Entonces él me permite evaluar la frecuencia de caídas del sistema, el tiempo de inactividad por mantenimiento durante los periodos cuando se hace necesario, o la frecuencia de déficit o rotación del personal que me va a afectar la estabilidad del sistema. También el tiempo de inactividad de los proveedores de datos, en este caso las instituciones de salud o los silencios epidemiológicos y las restricciones de presupuesto. En este caso, ni oportunidad ni estabilidad fueron evaluados y el sistema se evaluó para un tiempo de... El siguiente paso es justificar las conclusiones. Debe establecer si el sistema está o no está respondiendo a un problema, si está teniendo valor, explicando si el sistema está cumpliendo con los objetivos. Esta evaluación me va a permitir emitir recomendaciones. Y mi recomendación no es acabar un sistema, posiblemente es continuar o modificarlo o utilizar otra fuente de información. Las conclusiones y recomendaciones en el caso del modelo de evaluación de vigilancia que estamos utilizando es que la causa de muerte no es registrada por las condiciones de desorden público. La información fue utilizada no para responder a la realidad local, sino copiando referentes regionales. Los sistemas pueden progresar de los eventos letales a eventos con alto impacto social, como las discapacidades, ¿no? El último paso es asegurar el uso y compartir las lecciones aprendidas. En esta perspectiva, yo podría pensar cómo puedo asegurar el uso y los resultados, y eso lo puedo hacer si involucre a las partes interesadas. Y entonces, para cada una de las audiencias voy a diseñar una forma de divulgar los resultados. Eso lo pueden reconocer en otro curso, que es el curso de gestión de programas, donde tenemos un módulo específico para divulgación de resultados. Las lecciones aprendidas en el caso del modelo que estamos evaluando, el sistema de vigilancia que estamos evaluando, la implementación de un sistema de vigilancia únicamente no es suficiente. Se requiere más de cambios como la coordinación continua y las acciones en salud pública permanentes basadas en los datos relevantes de la comunidad que se encuentran disponibles. Entonces vamos a hacer un repasito, vamos a volver a pasar por los atributos. Ya reconocimos los 6 pasos, vamos a tratar de reconocer como lluvias de ideas de posibles formas de atributos. Entonces, en utilidad yo puedo ver el número de usuarios de los reportes del sistema. Por ejemplo, si tengo un boletín epidemiológico, esa es una forma de ver la utilidad. Yo puedo ver los informes generados, las presentaciones en comités, los cambios o diseños de políticas, el número de normas, el número de investigaciones desarrolladas. Puedo tener muchísimos más indicadores de los que me puedo imaginar cuando estoy midiendo utilidad. Miren algunos otros indicadores para simplicidad. La estructura. Yo puedo dibujar, entre más compleja la estructura, ya me está diciendo que no es simple. La estandarización, si realmente los procesos estandarizados son pocos y todos lo están haciendo de la misma forma. El número de datos que recojo. Si tengo una ficha o un registro de 2000 datos, ¿cómo voy a decir que mi sistema es simple? El número de seguimientos para llenar una ficha, para llenar un registro. Si yo tengo que hacer más de una búsqueda, me está hablando de que el sistema no es simple. Las devoluciones que tengo que hacer para que completen. Eso es un indicador de simplicidad. El no sabe, no responde. La integración, ¿sí? Es decir, ¿qué tanto yo podría utilizar otra fuente de información? Es posible que cuando se utilice otra fuente se obtenga mejor información. Los tiempos, la habilidad computacional, eso tiene que ver con la simplicidad. Si hablamos de flexibilidad, creo que ya hablamos qué pasa cuando hubo nuevas demandas, cuando se ajustó la definición de caso o el patrón de laboratorio, cuando hubo incremento o decremento, ¿qué fue lo que ocurrió? Si fue que hubo una moda, la periodicidad en la cual se hacen cambios, que por ejemplo en algunos sistemas cuando son computarizados se hacen anualmente o cada 2 años, y la urgencia de hacer un cambio como pasó con el H1N1. En calidad de los datos yo puedo ver la consistencia de las definiciones de caso, los errores que se tuvieron en la clasificación, el no sabe, no responde, la concordancia que hay entre lo notificado y lo que se ve realmente en la historia clínica, la repetición de los casos, eso me está hablando de calidad de los datos y también me está hablando de alguna manera de la simplicidad del sistema, o sea, cuando muchos pueden reportar el mismo caso, me está hablando que hay un problema de simplicidad también. La repetición, la confirmación, la actualización, el descarte, el proceso de descarte me está hablando de calidad de datos, la transferencia electrónica. En el caso de aceptabilidad podemos estar hablando del nivel de participación que ya lo mencionamos, la oportunidad en el reporte, la continuidad, el reporte completo, el no reporte, incluso podemos hablar de la erradicación del reporte, la mono o la multifunción que hace que la gente no quiera reportar y el entendimiento que es una obligación. En sensibilidad, pues yo puedo hacer sensibilidad tanto de eventos como de brotes, entonces puedo ver el nivel de confirmación, si yo tengo casos confirmados, cuántos fueron detectados por el sistema de vigilancia, la capacidad de búsqueda, el origen de la información, utilizar métodos como captura y recaptura, puedo utilizar los métodos de detección de aberraciones y cambios de las formas de vigilancia.
Para estos métodos, muy posiblemente les voy a mandar a sus correos electrónicos un taller para que puedan desarrollar al menos el método. El valor predictivo positivo está estrechamente relacionado por aquello de los falsos positivos y los falsos negativos. Y la representatividad, yo puedo hacer una submuestra con comportamientos similares o una institución, pensar que en los vigilancias Centinela, una institución puede ser similar a toda la población. Entonces, si yo quiero saber si la vigilancia Centinela está siendo buena sensora, entonces yo puedo coger casos en la población y ver si se parecen a los que aparecen en las instituciones. Y si la institución estoy reportando con lo que ocurre en la institución, yo puedo pensar que es lo que está ocurriendo con el evento en la población. En oportunidad tiempo, el uso, la urgencia en el control, si es un evento de notificación obligatoria y que es de inmediata notificación, yo tengo que ver si se disparó la acción inmediatamente. Las alertas que generó, los conglomerados que se detectaron antes de que aparecieran los brotes. En estabilidad la continuidad, cuáles son los planes A, B, C cuando se daña el sistema, qué se hace cuando hay rezago de la información, qué pasa cuando hay cambios en el recurso y qué tanto es disponible la información, como pasa hoy día con las plataformas donde usted entra por internet y una vez puede hacer procesamiento de información, como pasa con el sistema de vigilancia de República Dominicana o el sistema de vigilancia de Brasil. Aquí avancé un poquito en la diapositiva y pues básicamente con esto hemos terminado la segunda parte, la segunda sesión. Vamos a tratar de abordar algunos temas un poquito más adelante sobre la generación del informe, ya para terminar este repaso o esta complementación más bien sobre vigilancia. Entonces vamos a hacer un breve repaso de todo este proceso viendo un informe de una evaluación del sistema de vigilancia. Vamos a reconocer si cumple o no con incluir cada una de las partes que se espera de la aplicación del modelo de evaluación. Entonces miren los antecedentes. La violencia de género incluye el daño físico, sexual y psicológico contra las mujeres y las niñas. La OMS estima que el 30 al 60% de las mujeres en el mundo experimentan alguna forma de violencia de género en su vida. Aunque Belice tiene un sistema de vigilancia de este tipo de violencia, el Ministerio de Salud estima que solo se registra el 15% de los casos. Se evaluó el sistema por solicitud del Ministerio y la OPS para mejorar su precisión y su uso para la prevención. Me está hablando del fenómeno en general, que sería la justificación de hacer la evaluación. No estoy hablando de la adscripción del sistema de vigilancia. Cuando hay métodos, entonces dice, se evalúa el sistema con los siguientes criterios. Entonces establezco los atributos. Creo que no lo mencioné, pero se espera que se evalúen todos los atributos. Entonces ustedes ven que aquí están evaluando. Sería bueno en el método explicar cuál fue el indicador para medir cada uno de los atributos y cuál fue la metodología que se utilizó. Es decir, si yo quiero ser consecuente en el método, yo digo que utilicé modelo CDC, que utilicé un proceso para partes interesadas para la descripción del sistema de vigilancia y cuáles fueron los atributos que medí, cómo los medí, o por lo menos aquellos que son relevantes. Luego en los resultados ustedes ven lo que hace es a partir de la evidencia obtenida establecer qué fue lo principal que se encontró. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones que no se van más allá de lo que se encontró en la evaluación. El sistema puede suministrar una base para la respuesta en salud pública a la violencia de género en Belice, pero está siendo poco utilizada. Para mejorar su utilidad, recomendamos establecer unos objetivos y definiciones de caso claros, un entrenamiento regular, protocolos de confidencialidad e incrementar la comunicación entre administradores y partes interesadas para aumentar la aceptabilidad del sistema. Entonces, lo que encontraron es lo que hablan, no hablan de definiciones genéricas. Entonces, dentro del material que se les facilitó, ustedes van a encontrar una guía de campo para la evaluación de un sistema de vigilancia. Esa guía le permite diseñar su evaluación, le permite cuando usted está escribiendo el informe que no le parte nada, y aparte va a reconocer cómo va a calificar un tutor o cómo podría calificar un tutor una evaluación de un sistema de vigilancia. Este es quizá una herramienta que les puede servir para